Bueno, buenas noches. Nos encontramos en esta ocasión haciendo un ejercicio de, de mirar un poco la historia, de mirar los personajes de la historia, cómo se cuenta la historia y quién nos cuenta la historia. Para ello desarrollaremos una entrevista a uno de los historiadores más representativos de los muchos que hay a nivel mundial, pero de los pocos que sabe contar la historia de tal forma que pueda ser pues conocida y distinguida por cada uno de los lectores, y obviamente que le permite a uno recrear, revivir, recomponer esa idea histórica de la sociedad y del mundo desde sus inicios prácticamente, que es lo que nos plantea el autor, hasta la época contemporánea. ¿A quién nos referimos? Pues vamos a hacer una entrevista a Ernst Gombrich, particularmente del texto La breve historia del mundo, que es un texto que se ha venido trabajando desde hace aproximadamente unos 3 añitos. Y pues importantísimo en este ejercicio pedagógico poder intentar hablar con el autor y que nos comente desde su perspectiva cómo ha sido el trabajo y cuáles han sido las condiciones para poder hablar de la historia. Es para mí muy gratificante poder establecer que lo he leído varias veces y he llevado un proceso de lectura minuciosa y de escritura sustantiva de algunos de sus capítulos, la gran mayoría, y pues estamos en la parte o la recta final del trabajo con este libro. Por eso nos atrevemos a hacer esta entrevista, en donde pues como moderador de la entrevista va a estar presente el profesor Miller Díaz y pues nos va a contestar las diferentes preguntas y planteamientos que se nos ocurra el profesor Gombrich. Entonces, bienvenidos, espero que disfruten este espacio y que lo puedan aprovechar al máximo para entender cómo podemos desarrollar una entrevista, eso cómo se puede convertir en un reportaje y posteriormente la elaboración de un ejercicio narrativo, interpretativo o argumentativo. Entonces, vamos a continuar. Muy buenas noches, profesor Gombrich. He sido un lector de su obra, La breve historia del mundo, y me ha encantado cómo ha contado ese amplio recorrido en el tiempo desde su experiencia. ¿Sí? La historia es narrada a sus nietos, eh, y narrarle a un niño o narrarle a un joven una historia que tiene tantas cosas que decir y tantos matices que contar y expresar, pues no es nada fácil. Mm, Me he tomado como opción asumir los roles y personajes que han deambulado por el mundo a partir de su narrativa. Lo he hecho de manera personal, pero también dentro de mi práctica pedagógica y muchos ejercicios que hemos venido desarrollando con nuestros estudiantes que le han permitido acercarse más a la historia, vivir la historia, personificar la historia y explicarla e interpretarla de la mejor manera. A la vez también de esta personificación he creado mi propio mundo histórico vivencial a partir de su relato, que es una de las cosas importantes alcanzadas con este ejercicio. ¿Sí? Poder asumir esa vivencialidad de la historia, de la geografía, de la economía, todo lo que usted nos cuenta y nos narra desde el origen de las civilizaciones hasta la lectura más contemporánea de este mundo actual. Vamos a iniciar esta entrevista preguntando por su vida y espero pues que nos colabore con esas respuestas. Bueno, profesor Gombrich, vamos a iniciar entonces con esta entrevista. Vamos a iniciar con las preguntas de apertura, con estas preguntas iniciales. Me gustaría que por favor nos contara cuándo y dónde nació y cuáles han sido los aspectos más importantes y relevantes en su vida personal y en su vida académica. Bueno, les comento que nací en Viena el 30 de marzo de 1909. Cursé la enseñanza media en el Instituto de Humanidades llamado Teresianske Academy de Viena. Y de 1928 a 1933 estudié Historia del Arte
y Arqueología Clásica en la universidad de esa misma ciudad, donde tuve como profesores a Julius von Schoucher, Emanuel Lowy y Hans Tintzen. Al pasar del tiempo, al no tener ninguna perspectiva de conseguir un puesto de trabajo en Austria, marché a Inglaterra a comienzos de 1936, donde Fritz Salz, director de la Biblioteca Warburg de Hamburgo para la historia del arte, recién instalada allí, me encargó trabajar en el legado de su fundador, Avi Warburg. Luego, tras estallar la guerra, trabajé en el servicio de escucha, Monitoring Service, de la British Broadcasting Corporation, donde se encargó durante 6 años mi rol de traducir al inglés emisiones de las radios alemanas, de las radios nazis de la época. Acabada la guerra, volví a Warburg, incorporándome para entonces a la Universidad de Londres, donde ejercí hasta mi jubilación en el otoño de 1976. Concluyo hablando de mi formación académica, en donde pues, fui nombrado varias veces en las sociedades científicas más reconocidas de Europa, recibiendo 13 doctorados honoris causa. En 1972 fui nombrado Caballero del Reino Unido. El presidente de la República Federal de Austria me concedió en 1975 la Cruz de Honor de primera clase de las Ciencias y las Artes. En 1977 fui elegido miembro de la Orden pour le Mérite. En 1984 recibí la distinción honorífica para la ciencia y el arte. En 1975 obtuve el Premium Erasminum y en 1976 el Premio Hegel de la ciudad de Stuttgart. Siempre he sido un académico, un amante del arte y una persona ávida de conocimiento y de estudio. Bueno, continuamos con la entrevista, doctor Ernst Gombrich. La siguiente pregunta retoma un poco esa parte inicial que usted experimentó durante esa primera mitad del siglo XX, particularmente en los años correspondientes a la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo vivió usted después de esa guerra, de la Gran Guerra? ¿Cómo era el mundo en ese entonces comparándolo con el mundo de hoy? Me gustaría que nos narrara para que nuestros estudiantes pudieran escuchar su narración e imaginarse qué sería estar allí, cómo estarían ellos en ese lugar, en ese momento y en esas condiciones. Claro que sí. En efecto, a partir de 1918 han cambiado en el mundo una infinidad de cosas, pero algunos de esos cambios han llegado de manera tan imperceptible que hoy nos parece completamente naturales. En ese entonces no había, por ejemplo, televisores ni computadores, ni viajes espaciales ni energía nuclear. Pero el principal cambio, el hecho de que hoy haya en el mundo muchísimos más seres humanos que cuando yo era joven, eh, se olvida con especial facilidad. Al terminar la Primera Guerra Mundial, esa gran guerra, ese gran momento de la historia que fue difícil para la humanidad, particularmente para el entorno europeo, sobre nuestro planeta vivían 2.000 millones de personas. Ahora, sin embargo, la Tierra tiene más del doble de habitantes. Con cifras tan grandes no hay mucho que hacer, pues somos incapaces de imaginarlas. Pero recordemos
que el diámetro de la Tierra mide en el Ecuador, con bastante aproximación, 40 millones de metros. Cuando la gente guarda cola delante de una ventanilla, suele colocarse a 2 metros, y particularmente en estas épocas. Eso significa que una cola de 80 millones de personas en paciente espera daría la vuelta al mundo entero. En aquella fecha, la cola habría rodeado ya la Tierra unas 22 veces, imagínense en eso. Pero hoy, 7.500 millones aproximadamente de seres humanos como nosotros forman una cola que le da más de 55 vueltas al mundo. El día de hoy hay pocos lugares en el mundo a donde se pueda llegar en unas horas. Pero aunque nosotros mismos no viajemos a países lejanos, hoy se encuentran más cerca de nosotros de lo que estaban en mi juventud. Cuando ocurre algo importante en algún lugar del mundo, lo leemos al día siguiente en el periódico. En la actualidad, al instante en Internet. Lo vemos en la radio o lo vemos en las noticias de la televisión. Los habitantes del antiguo México no tenían ni idea de que Jerusalén había sido destruida, y en China no se había oído probablemente nada acerca de las consecuencias de la Guerra de los 30 años. La situación era ya distinta en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Si se le da ese nombre de Guerra Mundial es precisamente por el gran número de estados y pueblos que entraron en combate. Eso no significa, desde luego, que todas las noticias que nos llegan ahora de cualquier parte sean ciertas, sobre todo en la Internet, que se maneja tanta información falsa. Por eso la importancia de leer críticamente no solo lo que aparece en las redes sociales, sino toda la información noticiosa que se da en el ámbito virtual. También a mí me ocurrió que no debía haber creído todo lo que leía en los periódicos. Quiero mencionar un ejemplo. El hecho mismo de ser consciente de haber vivido en persona la Primera Guerra Mundial me hizo estar convencido de que podía creer lo que me contaban entonces. Muchas gracias, profesor Gombrich, por la respuesta que nos acaba de dar. Vamos a continuar entonces con esta entrevista a partir de la siguiente pregunta. Después de la Gran Guerra, es lo que usted nos comentaba ahorita, ¿qué pasó con la gente después de este enfrentamiento? ¿Qué pasó después de la crisis por la Gran Guerra, por esta Primera Guerra Mundial? ¿Qué pasó después de la crisis por la pandemia, de esa mal llamada gripe española que también asesinó a millones de personas en el mundo? ¿Qué pasó con la economía? ¿También entró en crisis? Cuéntenos un poco desde su experiencia y perspectiva sobre esa época. Bueno, antes de iniciar con la respuesta pertinente para las preguntas que me acabas de plantear, vamos a retomar un aspecto. Es cierto que el presidente Wilson, presidente de los Estados Unidos, hizo una oferta de paz a comienzos de 1918, pero el punto destacable es que entonces Alemania, Austria y sus aliados esperaban todavía poder ganar la guerra e ignoraron por tanto su llamada. Solo cuando la habían perdido, al cabo de otros 10 meses, con un número terrible de víctimas, quisieron apelar a la oferta, pero ya era demasiado tarde. La convicción, la creencia generalizada posterior a esta situación de pérdida entre los pueblos vencidos, de que habían caído en la miseria a causa de un embuste o de un engaño, permitió con especial facilidad a ciertos agitadores ambiciosos convertir la decepción en indignación y sed de venganza. No me gusta mencionar los nombres de esos agitadores,
pero al fin y al cabo todos saben bien que estoy pensando sobre todo en Adolf Hitler. Hitler había sido soldado en la Primera Guerra Mundial y mantuvo también la convicción de que el ejército alemán no habría sido vencido sin aquel supuesto engaño, lo que llevó finalmente a los alemanes y austriacos que se hallaban en suelo patrio a dejar en la estacada a los soldados del frente. No habría sido solo Wilson, sino toda la propaganda de los enemigos. De lo que se trataba, pensaba Hitler, era de superar a los otros en las artes de la propaganda, es decir, en el control de los medios de comunicación, como los llamamos en la actualidad. Hitler era un orador popular, poderoso, que arrebataba y movilizaba a las masas que corrían a escucharlo. En la actualidad vemos casos muy similares, como el caso de Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y el expresidente y senador Uribe en el caso colombiano. Hitler sabía sobre todo que nada hay más eficaz para excitar a la gente que presentarle un chivo expiatorio, es decir, una mentira creíble, culpándola de sus miserias, y encontró ese chivo expiatorio en los judíos. Esa fue su excusa y su gran arma de muerte. Muchas gracias, profesor Gombrich. Una pregunta para complementar lo anterior. Me gustaría saber qué pasaba con los adultos en el periodo de las guerras mundiales, comparándolo con los adultos en la actualidad. Por desgracia, los adultos se comportan mejor. Bueno, entre comillas, mejor. Sobre todo cuando no tienen otra ocupación y las cosas les va mal. O incluso cuando creen que les van muy mal. Lo que hacen los adultos es unirse a compañeros de penas reales o supuestos amigos. Desfilan al paso por las calles y repiten a coro las consignas más insensatas, sin sentido, creyéndose además maravillosos, como muchas marchas de adultos injustificadas que vemos en el mundo. Yo mismo vi a los partidarios, a los seguidores de Hitler con sus camisas pardas, atacar a los estudiantes judíos de la Universidad de Viena. Y cuando escribí este libro, Hitler había tomado ya el poder en Alemania. Parecía solo una cuestión de tiempo que el gobierno de Austria cayera también víctima de su superioridad, por lo que fue una suerte para mí que me invitaran a Inglaterra justo en ese momento, antes de que las tropas de Hitler invadieran Austria en marzo de 1938. Y al igual que en Alemania, todo aquel que no quisiera decir Heil Hitler en vez de buenos días, corriera también peligro en nuestro país. En esta situación, así no se tarda nada en comprobar que para los partidarios de esa clase de movimiento, esa clase de seguimiento, de forma de estar presente omnipotentemente con ese líder o caudillo, solo puede exigir un crimen, el de la deslealtad hacia su llamado caudillo. Ser desleal es lo peor que le puede ocurrir, como le pasa a muchas personas en el mundo que han manifestado los horrores que han cometido sus líderes. Estos caudillos, denominados en alemán Führer, y que por tanto solo había una virtud, la máxima cualidad, la obediencia sin reservas, ser obediente sin decir nada,
sin chistar nada. Seguir con los ojos cerrados, aunque no les esté haciendo ningún bien a la persona que lo sigue y al resto de la humanidad. Hay que obedecer cualquier orden que pueda acercar la victoria y la violencia, aunque menosprecie los mandamientos de la humanidad, como el derecho a la vida, el respeto sobre el otro, la libre circulación cultural, entre tantas cosas. En el pasado se han dado sin duda situaciones similares en la historia que hemos venido contando en este libro. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, desapareció también evidentemente de la vida la tolerancia en Alemania, Italia y Japón. Esa palabra y esa virtud, ese valor desapareció. Allí los políticos explicaban a sus paisanos, sobre todo, que habían sido postergados en el reparto de la tierra, es decir, que era injusto la forma como el mundo se había dividido y no les habían dejado una parte para ellos, pues en realidad tenían derecho a dominar sobre los demás pueblos. A los italianos les recordaban que al fin y al cabo procedían de los antiguos romanos. A los japoneses sus aristocráticos guerreros, entre ellos los samuráis, y a los alemanes los antiguos germanos, Carlomagno o Federico el Grande. Les decían que no todas las personas valían lo mismo, es decir, justificación del racismo y la xenofobia, y que de la misma manera que existen razas de perros más que aptas que otras para la caza, ellos eran también las mejores razas humanas aptas para dominar. Conozco a un viejo y sabio monje budista que en cierta ocasión dijo a sus paisanos en un discurso que le gustaría saber por qué todo el mundo está de acuerdo en que es ridículo y penoso que alguien diga de sí mismo: soy la persona más lista, más fuerte, más valiente y mejor dotada del mundo. Pero que si en vez de decir soy, dice somos y afirma que nosotros somos las personas más listas, más fuertes, más valientes y mejor dotadas del mundo, se le aplaude con entusiasmo en su patria y se le llama patriota, como pasa en nuestro país, como pasa en países conocidos por algunos de ustedes, como es el caso de Colombia. Esto, sin embargo, no tiene nada que ver con el patriotismo. Naturalmente, se pueden sentir mucho apego por la patria sin necesidad de afirmar que en el resto del mundo solo vive una chusma inferior. Pero cuanta más gente caiga en esta insensatez, tanto más peligrará la paz, como lo que está ocurriendo actualmente. Hay países poderosos que quieren someter a otros países, hay crisis sanitarias, hay crisis humanitarias y desafortunadamente la paz en el mundo está peligrando de manera desbordante. Continuamos con las preguntas, profesor Gombrich. Eh, es muy interesante todo lo que nos has dicho y las reflexiones para esta juventud que en ocasiones sigue masivamente y sigue idolatrando espontáneamente a líderes negativos. En el caso de nuestro país hay muchos de ellos que desafortunadamente han orientado de una manera negativa durante muchos años el devenir de esta nación. Quisiera preguntarle, doctor Gombrich, profesor Gombrich, ¿por qué cuando hay una crisis económica la gente piensa como solución la violencia y la guerra? ¿Qué pasaba en ese entonces? Recordemos que después de toda guerra siempre se genera una crisis.
porque es un enfrentamiento humano, es un enfrentamiento y una aniquilación completa, es un deterioro de recursos, son muchas cosas que se dan como consecuencia de la guerra. Una grave crisis económica condenó a Alemania, uno de los grandes perdedores de esta guerra. eh, Mandó a paralizar a un enorme número de personas. Por eso parecía, es lo que creía la mayoría, que la salida más sencilla era la guerra. Una guerra en la que los desempleados, desamparados, miserables, se convertirían en soldados o trabajadores de la industria de armamentos y que permitiría revocar los odios del Tratado de Versalles, ese tratado firmado que no fue nada benéfico para los perdedores de esa gran guerra. Hacía tiempo que los países democráticos occidentales, es decir, Francia, Inglaterra y Norteamérica, así se pensaba equivocadamente, eran demasiado amantes de la paz y se habían debilitado y no querrían defenderse. Eso es lo que pensaba la población en crisis, perdedora de las grandes confrontaciones de la Primera Guerra Mundial. Es cierto que nadie deseaba allí una guerra y que se hizo todo lo posible para no dar a Hitler ningún pretexto para arrojar al mundo al infortunio. Pero por desgracia, siempre es posible hallar una excusa, pues existe la posibilidad de amañar incidentes o crear problemas. Y es así como el 1 de septiembre de 1939 el ejército alemán invadió Polonia. Por aquellas fechas me encontraba allá en Inglaterra y conocí la profunda tristeza, pero también la decisión de las personas que debían marchar de nuevo a la guerra. Nadie cantó esta vez alegres canciones bélicas, canciones de guerra. Nadie esperaba la gloria en el combate. Todo el mundo se limitó a cumplir con su deber, pues había que acabar con aquella locura. Si nos damos cuenta, hasta este momento hemos visto una cantidad de situaciones particulares vividas por el autor del libro, ese que tanto hemos hablado, comentado y leído y pensado sobre su experiencia de vida, particularmente en esa parte de la historia de la primera mitad del siglo XX, que es lo que hemos venido trabajando. Las imágenes, los relatos, todo nos ha permitido dar cuenta de cómo la guerra, sí, esta guerra que desafortunadamente señalamos, esta guerra donde vemos los muertos, donde vemos desgarrada la humanidad, donde vemos unos ejércitos peleándose por el control del mundo. Recordemos que eso lo trabajamos cuando veíamos todo lo del imperialismo, cómo se repartió África, cómo se repartió Asia, cómo repartieron América, cómo la revolución industrial nos llevó a un cambio en la tecnología, pero también en un cambio en la perspectiva de tener mayor control y poder sobre los otros. Estos ejércitos que crearon armas destructivas que se vieron reflejadas en esa matanza colectiva que se dio particularmente desde 1914 en Europa y pues que se había dado ya en otros sitios del mundo, pero que pues fue más notoria en ese contexto porque pues eran las principales potencias las que se habían repartido al mundo, habían entrado en confrontación para ver un gran superpoder, un gran superimperio que pues desafortunadamente no llegó. Y eso nos permite, pues obviamente, empezar a reflexionar, bueno, ¿qué pasa con estos líderes, como los que aparecen en este recuadro? ¿Sí? Este recuadro nos muestra la firma del Tratado de Versalles, donde pues ese convenio pues realmente no permitió cambiar la perspectiva del mundo. Se pensaba que iba a ser distinta las cosas,
como nos está pasando en la actualidad y pues desafortunadamente las cosas no han venido mejorando por esas ansias de poder, esas condiciones de control que todavía dominan muchas mentes, particularmente el de líderes que hacen parte de esta nueva forma de ver el mundo y de nuestra forma también de ver las crisis. El desarrollo de todo este tipo de cosas, pues obviamente nos tiene que llegar a ver, a pensar sobre qué mundo hemos vivido, qué mundo hemos construido, porque el siglo XX termina con una cantidad de situaciones de conflicto y de guerra, pero de igual manera inicia también dentro de esa lógica de conflicto y esa lógica de violencia. Desafortunadamente son los conceptos que más podemos establecer como categorías, como parámetros, como formas de ver el mundo contemporáneo del siglo XX. Y por tanto, pues esta entrevista que estamos haciendo al profesor y al doctor Gombrich, pues nos va a llevar a poder entender estas dinámicas. Ahora vamos a pasar un poco de ese contexto que se desarrolló de la Primera Guerra Mundial, del periodo entre guerras, donde se desarrolló la Revolución Rusa, que cambió también muchas dinámicas del mundo, que después ya hablaremos. También, pues obviamente la crisis que se dio en el 29 y las crisis económicas a nivel mundial, las consecuencias también de la pandemia que duró aproximadamente 4 años y que mató a más de 50 millones de personas en ese momento en el mundo, pues vamos a darnos cuenta que son cosas que en este momento pues todavía estamos viviendo y que nos tienen todavía en una situación de reflexión. Si no pensamos esto que nos está diciendo Gombrich sobre el pasado, si no aprendemos de estas experiencias sobre lo que se vivió en ese entonces, nuestra dimensión de humanidad está en entredicho. Estamos en una situación muy grave y es importante que ustedes vean y sean conscientes que lo que acabamos de narrar, lo que acabo de preguntar el profesor Miller, pero también lo que nos está contando Gombrich sobre ese periodo de la Primera Guerra Mundial y posterior a la Guerra Mundial, es una de los baluartes, es uno de los elementos que debemos tener presentes como sociedad, cada uno de nosotros, para poder entender y poder organizar una sociedad diferente a futuro. En este caso particular, cuando pase esta crisis de bioseguridad y esta crisis humanitaria que estamos viviendo en el año 2020. Entonces vamos a continuar con la entrevista al profesor Gombrich.